Está ya con nosotros Juan Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo va todo? Bien, Desde bueno, aquí de Santiago del Estero, la verdad que recién saliendo, perdón si no están todas las luces prendidas, han sido días difíciles y la verdad que esto se los debía por el tiempo que le han dedicado a mi tema, a mi mujer, la forma de recibirlos, así que con todo gusto lo hago. bueno, enhorabuena y nos alegra verte en tu casa o en un domicilio donde hay por lo menos una cuestión de calidez familiar y no pensar. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? Ayúdame. 10 días, 10 10 días. días. Contame desde Bien. el principio, ¿cuándo es que la policía decide detenerte? Bueno, hace este lunes a la anterior, reitero, perdón, me estoy acomodando los tiempos. Ujú. De este lunes, el anterior, a las 7 de la tarde, el rumor corría desde días anteriores. Ese lunes, algunos policías habían llamado eh, a una a una reunión para el reclamo salarial. Ujú. La idea que tenían en ese momento era, primero, hacerlo pacíficamente con sus mujeres y sus hijos. ¿Sí? Allí recibimos la noticia y decidimos ir a cubrirla. Eh, eh, Hay muchas cosas, Claro. se Pero, mezclan muchas cosas. Lo mm, que quiero decir básicamente, fuimos a cubrirlo. claro, o sea, No vos hicimos más que eso. trabajás en un portal que es Última Hora, decidiste Sí, cubrir, como cualquier periodista haría, lo que era, más allá de la calificación, un amotinamiento, una medida de fuerza, una rebelión de 60 policías, y vos tomás imágenes de lo que está pasando, sí, que sí, finalmente publicás. sí. La publicación tiene algo muy extraño. Nosotros no sabíamos que eso se había publicado. Nosotros estábamos editando y subiendo a YouTube las imágenes cuando nos golpean la puerta. Ujú. Cuando nos golpean la puerta veo que era la policía. La última pregunta que llego a hacerle a mi periodista era cuánto tiempo faltaba para terminar de cargarse. Me dice que 3 minutos. Eh, Demora un poco la apertura de la puerta, como dándole tiempo. Ingresa un escuadrón, no sé qué escuadrón, pero llevaban capuchas, cascos, escudos, no deben haber sido menos de 30 personas. Me taparon la entrada a mi oficina y desde ahí no pude saber nada. Así que eh, pensé que, bueno, habían cortado la subida de la carga, pero no se dieron cuenta y el video se subió igual, Claro. digamos. Es casi un accidente lo que les ocurrió. Lo que más me impactó, y vos lo estás relatando, Juan Pablo, y lo decía tu esposa aquí en Infobae TV, fue el modo, fue una cosa casi de los 70, una suerte de patrulla parapolicial, pero lamentablemente eran policías, algunos encapuchados, que ingresaron sin Sí, orden judicial ninguna y te llevaron detenido. exactamente. Vuelvo a decir, es raro, no me acuerdo en qué libro lo puede haber. La Jackie, Rodolfo Walsh, algo de la Facu. Para mí era todo distinto. Era una brutalidad innecesaria. Lo único que hacíamos era nuestro trabajo y encontrarnos en ese estado era tremendo. Era una especie de película, una manera de volver el tiempo atrás. Se cruzaban muchas cosas y fue Mm. realmente brutal e innecesario porque estaba una de las periodistas, eran las 10:30 de la noche, mi mujer y quien les habla, no Claro. había más amenazas que esa. Mm. Contame un poco, dentro de las versiones que empezaron a circular, fue que había Sí, alguna deuda que la policía quería cobrarte por tu trabajo policial y se habló de ajuste de cuentas o de alguna otra cuestión distinta al hecho en sí. ¿Le das credibilidad? ¿Te parece razonable esto? aquí hay que separar dos cosas, ¿sí? La cúpula policial de la fuerza en sí. ¿Sí? La cúpula policial en Santiago del Estero es el brazo armado del ex gobernador Gerardo Zamora y de la actual gobernadora Claudia Lede Magdala. Aquí no ha cambiado nada, ¿sí? Eh, Deberíamos hablar, para no extendernos de nepotismo y seguir hablando de otra cosa, esto de delegar el poder
para los consanguíneos o para los parientes. Claro. Aquí no ha cambiado nada. La policía, el cuerpo policial tiene un básico de 1.200 pesos, que con los extras, con todo lo que va por fuera, llegan a cobrar 3.800 pesos en el mejor de los casos. Entonces, es un ajuste de cuentas, sí, creo que es un pase de factura tremendo. Creo que es un pase de factura, reitero, me hago cargo de lo que digo. Soy crítico de este gobierno desde el año 2005, nunca he mezquinado pluma para él, porque siento que tengo la verdad. Además no siento que envista a nadie. Si ustedes entran en cualquier medio de Santiago del Estero, las cosas son color de rosa, y nunca había hecho periodismo de periodistas, pero en esta oportunidad tengo que decirlo, están cooptados todos por el gobierno provincial. Claro. Está a la vista, nadie se ha preocupado por ir a defender a un compañero, y lo han tenido que hacer ustedes, medios nacionales, a los que nos ha costado llegar, a los que, gracias a Dios, se han hecho eco y lo han tomado de esta manera, ¿no? Claramente, esto es un ajuste de cuentas, habría que pagar el precio, lo pagué, 10 días en la cárcel, en algunos de ellos en calabozos, cosas psicológicamente llamativas para uno, ¿no? Para quebrarlo. El día que hay como especie de collage en la cabeza. El día que se festejaban 30 años de la democracia, estaba preso, me acababan de sacar, pude ver algo de televisión, y por un lado Cristina tocaba los tambores y claro, en otro canal se decía que había 8 muertos, pero había un tercer aditivo en esto. La doctora Claudia Ledesma Abdala asumía como gobernadora de la provincia. Me pusieron en la celda en cierto horario, me sacaron 1 hora y media después, me sentaron frente al televisor y pusieron el canal local cuando había terminado la Asunción. La Asunción. Ahora, Juan Pablo, déjame hacerte esta pregunta. Formalmente, sí, ¿te iniciaron una causa judicial? ¿Vos estás acusado ante la justicia? ¿De sí, qué delito? ¿Qué figura penal es la que se te están imputando? Sedición. Sedición, es decir, el hecho de haber mostrado las imágenes era una acción para la Fiscalía, y después me dirás qué actitud tomó la jueza, que iba en contra de las instituciones democráticas. Claro, exactamente. No es más que eso. Decía, a ver, sedición, vos sos abogado, sí, Luis, debes entenderlo más que yo. Me parece que un policía, 2 criaturas, una de 8 y una de 11, un periodista y un camarógrafo, que eran las únicas armas que había, no pueden, de ninguna manera pueden. Contame un poco en qué estado está la causa. ¿Fuiste indagado? ¿Te tomaron una declaración? ¿Qué actitud toma la jueza frente a la acusación que se te imputa, Juan Pablo? Bueno, la jueza me toma indagatoria. A mí, a Villagrán, el policía, sí, también detenido junto conmigo, a quienes se nos acusa de haber tenido, de haber armado esta especie de complot. Me toma indagatoria, y después de tomarnos indagatoria los dos, se declara incompetente y remite la causa a la Justicia Federal. Maravilloso. Creo que es la primera irregularidad. Digo, si después de tomar declaración se declara incompetente, creo, lo dirás mejor vos, después de tomar declaración ella no podía. No, claro, no podés. La incompetencia es una cuestión de previo y especial pronunciamiento. Vamos, si vos crees que sos incompetente, no tomás un acto
procesal tan trascendente como la defensa material en el juicio, que es la declaración indagatoria. Contame quién es, de apellido Palco, si no me equivoco, es la jueza. Falco. Exacto. Falco. Contame quién Claro. es. Forma parte de esta misma estructura. Para los que no sigan la realidad de Santiago, recordemos que Zamora intenta la reelección, la Corte Suprema de Sí. Justicia de la Nación le dice que no, y unge, de alguna vez bendice a su esposa que soy la gobernadora. Digamos, ¿forma parte de esta misma estructura política de concentración del poder esta magistrada? Bueno, voy a ir un poquito más allá y te lo voy a decir de manera sincera, cómo lo siento. Los santiagueños estamos en libertad condicional, todos, ¿eh? Todos. Y cuando digo libertad condicional, lo digo porque la justicia del crimen en Santiago del Estero es el brazo armado de Gerardo Zamora cuando entré, y me parece que será lo mismo ahora con Claudia Ledesma Abdala. No tienen por qué cambiar las cosas. Todo es una continuación de lo otro. No me pudo mirar a los ojos en ningún momento el día que me tomaban declaración. Fui a declarar con un suero conectado en mi brazo. Vio salir la sangre de mi brazo porque no podía tenerlo a la altura que tenía que tenerlo, entonces había llenado mi manguera de mi propia sangre. Claro. Y aún así no me otorgó la excarcelación. Se la pidió mis abogados sin boche para que corra vista y me mandaran a casa. Dijo que no, que tenía que consultarlo, que tenía que tomarle declaración a Villagrán y después ver qué hacían. En ese momento supe que esto no era una cuestión legal, que esto era una cuestión política. Y como tal no podía defenderme legalmente. Debíamos usar otras formas. Nosotros, debo decirle, no nos parece bien, pero nosotros ya teníamos la grabación de la jueza donde dice que los de la Rivadavia eran una basura. Aclaro, Rivadavia quiere decir casa de gobierno, allí queda casa de gobierno, y que se limpian las manos. Y contame un poquito qué actitud toma la Fiscalía, porque imagino que al momento de tu indagatoria estaba el fiscal presente, que es el representante de la ciudadanía. ¿Qué dijo el fiscal? ¿Avaló, impugnó esta detención, este inicio de la acción? ¿Cómo reaccionó el fiscal? Debo decir que el primer día, la fiscal tuvo una actitud un tanto, a favor de todo esto. Pidió que le corran vista, de tal manera a través del pedido de emboche de la liberación, correr vista y poder mandarme a casa. Eso fue el primer día. El segundo día, no. El segundo día las cosas eran distintas. No sé por qué días habían convencido que todo se cerrara, que se declararan incompetente. Cabe decir que en 30 años de democracia es el primer habeas corpus que se presenta por un periodista privado de libertad en nuestro país. Claro. Digamos, el primer papelón de la democracia. A mí me preocupa porque vos planteás una situación que es mucho más. Digo, en lo personal imagino que para vos no es poca cosa lo que te ha sucedido, pero vos estás planteando una situación mucho más trascendente que tiene que ver con una situación de la provincia de Santiago del Estero, con una continuidad de consanguinidad o afinidad, en este caso, para llegar al poder. Y usás una expresión que me gustaría que ahondaras un poco más. Estamos en libertad condicional en Santiago del Estero. Sí. Y te agrego, no sé si lo he dicho, perdón, estoy a media luz, 10 días y no he vuelto a mi casa, estoy en mi oficina. Y agrego algo más, no sé si te lo dije, estamos en libertad condicional y la justicia la justicia del crimen en Santiago del Estero es el brazo armado del gobernador, o en este caso de la gobernadora. Ahora, es de una gravedad, porque esto sí es atentatorio contra las instituciones y contra la democracia. Se parece más a la sedición que mostrar una imagen de lo que está pasando. La chance para el ciudadano común de oponerse o de disentir democráticamente, ¿existe en Santiago del Estero? Absolutamente, absolutamente. El santiagueño es una persona que ha vivido 50 años de régimen juarista,
y hay que agregarle estos últimos 9 años de Zamora, ¿sí? O sea que vamos por los 59 años o 60 años de falta absoluta de libertad de expresión. Esto para mí hace que el santiagueño se haya acostumbrado a vivir de esta manera. No pueden entender cómo alguien quiere salir a la calle y decir la verdad. Parece que uno fuera un paria en Santiago del Estero cuando trata de decir la verdad. No entienden cómo un loco va en contramano de lo que se debería decir cuando en realidad se lo debe decir. No entiendo otra forma de hacer periodismo. No Claro, sé hacer obviamente. periodismo de otra forma. Mira, alguna vez Horacio Berbisky, que hoy está muy cerca del gobierno, definió el periodismo como el contar lo que incomoda al poder. Eso es el periodismo. Sí. Lo otro, el periodismo de buenas noticias, el cielo despejado, es bastante más parecido a las secretarías de comunicación Sí. de cada uno del Estado. Pero mi pregunta es, ¿me ayudás a entender? Y yo sé que vos acabás de estar 10 días preso y a lo mejor tenés simplemente ganas de hablar de lo que te ha pasado, pero ¿me ayudás a entender cómo es que Ledesma Abdala, la esposa de Zamora, gana con él, recordame, 63% de los votos? 60, casi 5, 65 ¿Y creo. me ayudás Sí, a sí. entender cómo es esto? A ver, esto es simple. Un hombre que toma la provincia con 47.000 empleados estatales y mediante empleo basura, o sea, contratos de locación, la lleva a 140, casi 150.000. ¿Sí? Mm, No es trabajo, es dádiva encubierta. ¿Sí? O sea que hay 100.000 almas multiplicadas por la cantidad de integrantes de esas familias que están cooptados o con un elemento de coerción para que puedan ser obligados a votar por ellos. Entre uno de los detalles, es un dato, ¿no? 100.000 personas claro. multiplicado por la cantidad de integrantes de la familia, dan un número interesante, sobre todo si pensamos que había 600.000, 640.000 en condiciones de votar. Es decir, esto es interesante, perdón que te interrumpa. Supongamos que del Sí. electorado, vamos a hacer números redondos, del electorado hay 600.000 personas que votan en Santiago del Estero. Alrededor de 600, Más o menos. casi 50, sí. Bien, 400.000 personas, directa o indirectamente, están influenciadas por un empleo estatal o un plan o una locación de servicios vinculada por el gobierno central de Santiago del Estero. Y los empresarios por la obra pública, y a ver, todo termina en el mismo lugar. El empresario, alguien de alguna manera depende del gobierno de la provincia, ¿sí? Todos los caminos llevaban a Gerardo Zamora. Claro. No había otra forma. Entonces, no importa a quién uno ponga. No se le conocía la voz a Claudia Ledesma Abdala antes de esto. Todos sabíamos que era una escribana, que había conseguido un registro del automotor en Santiago del Estero. Se le conoció la voz los últimos días cuando tuvo que hacer campaña y caminatas Claro. alrededor del centro y a 7 kilómetros de aquí, que es la ciudad de la banda, edulcorada, acompañada, con una figura apocada, y de igual manera ganó con el 65%. Debo decir también que me la esperaba, no me la esperaba personalmente, sentía que después de las elecciones iba a haber una casa de brujas, ¿sí? Pero la esperé por otro lado, la esperé por un político, nunca pensé ser la primera persona a la que casarían, digamos, una vez ganadas, Claro. y cerradas las elecciones. Imagino, te voy a hacer una pregunta tonta, ¿no? Imagino que nadie del gobierno de Ledesma Abdala se comunicó con vos, o sea, no tuviste ningún contacto, nadie te llamó, ni ahora que has estado en libertad, nadie se comunicó, ¿verdad? No, absolutamente nadie. No, Bien. no. Obviamente, siempre digo, para poder sobrevivir en Santiago del Estero como medio, como comunicadores, hay que vivir redoblando la apuesta. No lo van a hacer, no lo hicieron y no lo harán. Está claro. Entonces, como esto no va a pasar, Juan Pablo, háblale directamente a la gobernadora Ledesma Abdala. ¿Qué te gustaría decirle?
decirle que ella es una mujer profesional, abogada, escribana. Me encantaría hacerle una nota, una entrevista. Me encantaría hacerle una entrevista y sacarle la promesa de que nunca más un periodista va a ir preso porque, a ver, tenga la punta de la pluma apuntando en sentido contrario a su gobierno. Que necesito tener la garantía de poder contarle a la gente las cosas como son. Que necesito que mi hija no sea seguida por los servicios, que necesito que mi mujer no sea perseguida también por los servicios, que los periodistas, que aquí somos pocos y hacemos de todo, porque hacemos de todo, no se les robe las cámaras. A la camarógrafa en una semana le robaron dos cámaras, ¿sí? Entonces, necesito garantías no solo para mí, necesito garantías de libertad de expresión Nada para la menos. gente, para que la gente no crea que soy un loco que anda por la vida gritando cosas en contramano al universo, ¿no? Claro. Es Y Juan básicamente Pablo, eso lo que diría. hablale a quien mandó detenerte. Uno imagina quién fue el que tomó la decisión, como Sí, vos decís, política, sí, más que física de ir a sí. detenerte. Hablale a la persona que decidió, vayan y detengan a Juan Pablo Suárez. ¿Qué querés decirle? Se ocurren muchas cosas. Lo que pasa es el horario no deja, pero le digo que las cargas se acomodan en el camino y las vamos a acomodar. Las voy a acomodar. A las cargas yo las voy a acomodar porque esto no puede quedar así. No por mí, ¿eh? Debo decir que estaba dispuesto a pagar, pero los daños colaterales eran muy grandes, ¿sí? Mi familia, mi gente, demás. Y uno ha estudiado, uno se ha recibido, uno ha decidido un camino, una senda, pero no voy a dejar que no voy a permitir que esto siga, no lo voy a permitir. Si tuvieras que hablarle ya a tus coprovincianos, a los Sí, santiagueños, a los que tienen sí. miedo o a los que creen que no les va a pasar, que esta vez, bueno, le tocó a Juan, pero a mí no me va a pasar, ¿qué les qué les dirías a tus conciudadanos santiagueños? Bueno, es de tener cuidado porque a esta altura podrían decir que sigo incitando a los santiagueños a salir a dar un golpe. Y lo que les diría es que hablemos, que empecemos a decir las verdades, a hablar de los hombres muertos y descuartizados y que no digamos, nos quedemos con el informe del juez que dice que se suicidó y después se descuartizó. Claro. Que no convivamos con eso, no podemos convivir con eso, no me banco vivir con ese silencio, no quiero vivir más con ese silencio, no lo hagan, pero empecemos a hablar de ciertas cosas, vamos a hablarlo. Muchas veces ahí adentro de la leonera, como le dicen, pensé que Dios había muerto, que Dios había muerto, y no lo digo como lo decía Nietzsche en el sentido del colapso de ciudades y Estado y su orden autónomo. Eh, lo digo como sensación propia. Para mí esa noche, en ese lugar y a esa hora, Dios no estaba ahí. Dios para mí no estaba. Dios no estaba. Y traté de seguir adelante y pensé que había estado tan cerca de la grieta, tan al borde, que me había caído adentro. Mm. Y, y la verdad no quiero seguir solo, quiero seguir acompañado. Si hay que seguir solo, voy a seguir. Juan Pablo, No importa. por supuesto, cuando lo necesites, aquí estamos en Infobae TV, en infobae.com. Recordame, la gente que quiera conocer más de tu mirada de Santiago del Estero, cómo se accede a tu sitio web, por favor. Última hora diario, @yahoo.com.ar. Estamos para lo que quieran. Y Luis, nuevamente para vos y la gente de Infobae, que le ha brindado un espacio inmenso a mi mujer, a los medios nacionales, agradecerle por tu intermedio, para agradecerles lo que no se hizo aquí, y decirles que gracias a ustedes hoy
puedo gozar de mi libertad y poder pasar un 24 de diciembre con mi familia. Bueno, ahora sí más personal. ¿Cómo está tu familia? Tenés una hijita, si no me equivoco, ¿no? Sí, tengo hijos. Mm. Bien, bien. La mayor, que es la que tomó un poco la posta en el sanatorio mientras mi mujer se dedicaba a otras cosas, trataba de mostrarme que no pasaba nada, pero temblaban las manos cuando me servía la comida. Totalmente. Eh, y por eso es lo que digo que no entendía si estaba bien o estaba mal lo que había hecho, porque los daños colaterales eran muchos. Y, y hay que hacerse responsable de lo que uno hace, pero por ahí meter a familia y demás, Ni uno duda hablar. y más ahí adentro, más aún. Gracias otra vez, Juan Pablo, a tu disposición Y y gracias a seguiremos en ustedes. contacto.